Leroux, y el Partido Radical, cayeron en un descrédito total. La aparición de nuevos escándalos, precipitó el fin de la legislatura, y la convocatoria de nuevas elecciones, a Cortes, en febrero de 1936. En un ambiente de creciente radicalización, se presentaron las siguientes candidaturas. Frente Popular. Pacto electoral firmado en enero de 1936, por Izquierda Republicana, PSOE. C. POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, y Esquerra Republicana de Cataluña. Este pacto, agrupaba a todas las izquierdas. La CNT, con muchos presos en la cárcel, no pidió la abstención, y apoyó de forma tácita, a la coalición de izquierdas. La coalición de los grupos de derecha, formada por la CEDA, y Renovación Española, acudió con un programa, basado en el miedo a la revolución social. La Falange y el PNV, se presentaron por su cuenta. La victoria fue para el Frente Popular, que basó su triunfo, en las ciudades y las provincias del sur y la periferia. Mientras, la derecha triunfó en el norte, y el interior del país. Tras las elecciones, Manuel Azaña fue nombrado presidente de la República. El objetivo era que Indalecio Prieto, hombre fuerte, del ala más moderada del PSOE, ocupara la jefatura del gobierno. Sin embargo, la negativa del Partido Socialista, dividido en diversas tendencias, llevó a que se formara un gobierno, presidido por Casares Quiroga, y formado exclusivamente por republicanos de izquierda, sin la participación del PSOE. Así, el nuevo gobierno nacía debilitado. El nuevo gabinete inició rápidamente la acción reformista. Amplia amnistía, para todos los represaliados tras octubre de 1934. Restablecimiento del Estatuto catalán. Alejamiento de Madrid, de los generales más sospechosos de golpismo. Franco, Mola y Godet, fueron destinados a Canarias, Navarra y Baleares. Reanudación de la reforma agraria. Esta medida fue rápidamente desbordada, por la acción de los jornaleros, que se lanzaron a la ocupación de fincas. Tramitación de nuevos estatutos de autonomía. El Estatuto de Galicia, fue aprobado en plebiscito, en junio de 1936, y el del País Vasco, estaba prácticamente terminado, en julio de 1936. La izquierda obrera, había optado por una postura claramente revolucionaria, y la derecha buscaba de forma evidente, el fin del sistema democrático. Desde el mes de abril se sucedieron los enfrentamientos violentos callejeros entre grupos falangistas y milicias socialistas, comunistas y anarquistas. Mientras la conspiración militar contra el gobierno del Frente Popular avanzaba. Por un lado, había una trama política, constituida por los líderes de los partidos. Gil Robles, Calvo Sotelo, José Antonio Primo de Rivera. Por otro lado, crecía el número de generales implicados. Franco, Godet, Fanjul, Varela. Emilio Mola, destinado en Pamplona, se convirtió en el jefe de la conspiración, el director del golpe. La salida antidemocrática, tenía valedores internacionales. Muy pronto se iniciaron los contactos, con Mussolini y Hitler. El 12 de julio, era asesinado por extremistas de derecha, un oficial de la Guardia de Asalto, Teniente Castillo. La respuesta, llegó la siguiente madrugada, con el asesinato de José Calvo Sotelo, por parte de un grupo, de miembros de las fuerzas de seguridad. El gobierno de Casares Quiroga, que no había decidido tomar medidas, pese a las continuas advertencias, de las organizaciones obreras, vio como el 17 de julio de 1936, el ejército de Marruecos, iniciaba la rebelión, contra el gobierno de la República. El triunfo parcial, del golpe, desencadenó la guerra civil. El teatro y la iglesia, se terminaron en 1936, inaugurada un mes antes de la guerra civil, fue empleado, por las fuerzas de ocupación, como sala de justicia, donde se retenía a los detenidos, y tras infligir todo tipo de vejaciones, dictar sentencias, la mayoría de muerte. Seguiremos con estos datos, y nos vamos a centrar en la zarza, que le cogió en plena velada, durante el período de la guerra. Como en los vecinos pueblos del Cerro, Calañas y el Perunal, se constituyó un comité de defensa, en espera de que llegasen tropas republicanas, leales al régimen vigente, legalmente constituido. En el Cerro, población de mayor entidad, el comité estaba formado
por 2 sujetistas, 2 socialistas, 2 comunistas, y 3 tenetistas, se presentaron en el cuartel de la Guardia Civil, invitando a la guarnición, a que se posicionara a favor de la República, que es la que les estaba pagando los sueldos, o rendirse, y entregar las armas al pueblo. A lo que el comandante de puesto, respondió: que antes muerto, que rendido, y comenzó a disparar. El comité emplazó al comandante, a que dejara salir del cuartel, a todas las mujeres y niños, y en plan provocativo lanzó a las mujeres y niños, fuera del cuartel, y aceptando el reto, algunos miembros de comité creado, que trabajaban de mineros en la zarza, diestros en el uso de la dinamita, atacaron el cuartel, resultando muertos el cabo y 3 guardias civiles. El comandante se suicidó, pegándose un tiro en la boca, como había prometido, y 3 guardias civiles resultaron heridos. Tras ser curado de sus heridas, ingresaron en la cárcel. Allí estaban también los 2 curas, por dar pregones desde el púlpito de la iglesia, contra la República, juntándose 20 detenidos, de los cuales ninguno sufrió malos tratos. El comité cerreño se desplazó a continuación a El Perunal y La Zarza, donde ambas guarniciones de la Guardia Civil entregan sus armas, sin oponer resistencia, que son requisadas por el comité cerreño, para provisionar a las milicias, y en el caso de La Zarza, los guardias civiles quedaron en su cuartel, desarmados. 2 días después, llegaron un grupo de cenetistas de Río Tinto, presentándose al comité, e instándole a quemar las imágenes. La iglesia, llevaba poco más de un mes abierta, les dijo el comité, que allí había pocos santos, y que ellos estaban encargados de vigilar el avance de las tropas, no para quemar maderas. Entonces, si no lo hacéis vosotros, lo haremos nosotros, que a eso hemos venido. Sacaron una imagen del corazón de Jesús, está Bárbara, y un pequeño Cristo crucificado. Eso era todo. Lo pusieron en la puerta de la iglesia, y con la presencia de únicamente un miembro del comité zarceño, le pegaron fuego. Dicen que comentó: mira que bien arden, pues el cura, tiene que arder mejor, porque tiene más grasa. Esto constaría, en el juicio sumarísimo en el que se le ejecutó, a la entrada de las tropas. Los pirómanos, desoyeron estas palabras, y siguieron su ruta, quemando imágenes, por otros lugares. Keipo de Llano daba mítines radiofónicos, arengando a las tropas en Radio Unión de Sevilla. El comité de la Zarza envía a Domingo Aparicio Sánchez a retirar la emisora de radio del cuartel de la Guardia Civil, para poder seguir los pasos de la guerra, y estar en contacto con los comités cercanos. Le es entregada sin discusión. Otros 5 miembros se encargan de recoger todo el armamento disponible. Esto le costaría ser el primer fusilado en la Zarza. Al entrar las tropas, el cazador que disponga de más de un arma, debe entregar la otra. Se recogieron 40 escopetas, 2 tercerolas de las de los guardas, y 3 revólveres. El clima que se vivía, por estas fechas, era de temor, y de aparente normalidad. La mayoría de los obreros, acudían al trabajo como si nada ocurriese. Las tropas acantonadas en Valverde, estaban recibiendo numerosos refuerzos. El 31 de julio, ocuparon Calañas, Sotiel y La Tolerera, donde estaban haciendo muchas detenciones, y algunos fusilamientos. Se oía, que estaban preparando una maniobra envolvente, para sitiar el Cerro y la Zarza. El 19 de agosto, el alcalde de El Cerro se dirige a los vecinos, ante el inminente ataque de las fuerzas franquistas, y haciéndoles ver, que ante el escaso armamento que poseían, lo mejor era abandonar el pueblo, y evitar un baño de sangre. En principio el comité se niega, pero posteriormente reconsidera la propuesta, y la comunica por radio, a los comités del Perunal y la Zarza, decidiendo juntarse tras los cerrejones, por si fuera necesario entrar en combate, hacerlo en campo abierto, pidiendo que establecieran medidas para retrasar lo posible la entrada de las tropas, minando la cuesta de los Cortaeros en la Zarza, y en Perunal el cruce. Efectivamente, el 21 de agosto, parte de Valverde del Camino, la columna de Varela Paz, integrada por tropas de intendencia, artillería, carabineros, guardia civil, falange y requetés, hizo su entrada triunfal, con cañonazos incluidos, que pegó en la acera de la panadería, otro en la puerta de cárcel, que no pasó nada porque no había nadie adentro, y entraron pegando tiros.
Sin que la voladura de la cuesta cortaeros, con 3 cartuchos de dinamita, les impidiera el paso. Siguieron para el cerro, pero antes llegó una columna, por el otro lado provenientes de Alosno y Tarsis, un escuadrón de caballería, al mando del alférez Gerardo Sánchez Donaire, que fueron los que tomaron el cerro, también sin ninguna oposición. Esto fue toda, la guerra en la zarza, y son precisamente las personas con estos antecedentes, que habían sido amnistiados, por participar en la Revolución de Octubre del 34, así como en muchos casos, sus familiares directos, las primeras víctimas del golpe de Estado, de julio del 36. Las investigaciones confirman, los asesinatos y ejecuciones, de la inmensa mayoría de estos detenidos en el año 34, durante los primeros días del golpe, a manos de los grupos falangistas, de sus propios pueblos, que actuando de forma incontrolada, sacaron a estas personas de sus casas, las asesinaron e hicieron desaparecer, por montes y cunetas, en fosas anónimas e ilegales, se incautaron y destruyeron sus bienes, e intentaron hacer desaparecer para siempre su memoria. Pero somos muchos, los que pensamos que no debe ser así, y por eso intento plasmar fielmente, qué pasó, y se nos ocultó en esos años de represión franquista, que estuvo firmando y ejecutando sentencias de muerte, hasta el 27 de septiembre de 1975. Hoy se puede acceder a datos históricos, no partidarios, donde con fiabilidad, se dice que las muertes ocurridas durante la guerra, como acción bélica, se situarían alrededor de 155.000, contemplando muertos en combates, y civiles fallecidos por bombardeos, e incluso enfermedades y hambruna. Estas mismas fuentes, sitúan en 144.000, los fusilamientos documentados, de unos 200.000 estimados, por el régimen franquista, y de unos 38.000 en zona republicana. Cerca de medio millón de exiliados, al finalizar la guerra, unos 200.000 funcionarios, depurados y represaliados, y cerca de 250.000 civiles, a los que se les confiscaron, sus bienes y negocios. En los datos de censos penitenciarios, pasamos de los 8 o 10.000 habituales por año, a alcanzar cifras, por encima de los 250.000.